Muy bien, pues son las 6 de la tarde y vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, 14 de agosto del año 2020, día de San Maximiliano María Kolbe, un gran santo y un gran mártir de nuestro tiempo. Un hombre que después de haber predicado al Señor Jesús y de haber conformado las llamadas milicias de la Inmaculada, como era polaco, los nazis invaden Polonia, como él era un gran, él era un líder intelectual, lo llevan a los campos de concentración, termina en Auschwitz, y en Auschwitz, debido a que habían huido un par de prisioneros, destinaron a 10 de ellos a morir de hambre y de sed en los sótanos del bloque 11. Y uno de estos hombres dice, yo estoy aquí por nada y ahora me van a matar, yo tengo esposa, yo tengo hijos. Y San Maximiliano María Kolbe dice, yo quiero tomar el lugar de este hombre. Y el comandante nazi le dice, ¿y por qué quiere hacerlo? Y le dice, porque soy un sacerdote católico. Y se encierra allí a morir de hambre y de sed, acompaña a todos ellos, a los que van a morir, que van muriendo uno a uno al paso de los días. Y finalmente, entre cánticos religiosos, consuelo, todos mueren menos Maximiliano María Kolbe. Cuando entran al bloque 11 en Auschwitz, a los sótanos del bloque 11, lo encuentran todavía respirando y le aplican una inyección letal. San Maximiliano María Kolbe tuvo una visión en su juventud donde el Señor y la Santísima Virgen le ofrecían también la corona del martirio. Y él, desde su juventud, aceptó ser mártir. Y saben ustedes que la persona cuya vida salvó, él, sus hijos, sus nietos estuvieron en Roma cuando lo canonizan. Entonces, pues, hoy es un gran día y ya preparando el día de mañana la Asunción de María Santísima, que también es un gran acontecimiento. Bueno, pues, bienvenidos a Teología para Todos. Ya saben que todos los micrófonos y cámaras deben permanecer apagados durante la sesión, se los agradeceremos mucho, que los comentarios y dudas se hacen desde el chat, así que desde este mismo momento empiecen a preguntar todo lo que quieran, particularmente sobre sacramentos, pero después todo lo que se les ocurra sobre teología, bienvenido sus comentarios, bienvenidas sus observaciones. Los primeros 45 minutos de clase serán de exposición y la última media hora a responder preguntas y comentarios del chat. Y bueno, si hubiese alguna necesidad muy grave, pues advertiríamos a alguna persona que estuviera siguiendo una conducta inadecuada, o en su caso, podríamos expulsarla de la sesión. Pero bueno, ustedes son unos santitos, así que vamos a tener una sesión muy positiva, muy creativa y muy productiva para todos nosotros. Y entonces hemos denominado a esta sesión Sacramentos, comunicar la salvación. Y vamos a tratar de entender qué son los sacramentos, de qué se tratan los sacramentos. Y lo que vamos a hacer es ver 4 temas principales. El primer tema es la contemporaneidad con Cristo. Y van a ver qué tiene que ver con esto, ya lo verán, ya lo verán. Le he denominado así porque un amigo mío tiene muchas dudas al respecto, ¿no? Y hemos hablado mucho, pero él siempre dice, bueno, ¿y cómo ser contemporáneo con Cristo? ¿No? Después vamos a hablar concretamente sobre sacramentos. Más adelante vamos a hablar sobre persona y sacramentos. Y finalmente, plenitud de medios, la iglesia. Plenitud de medios, la iglesia. Muy bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este momento es, concédanme un segundo, por favor. Un segundo. Listo. Ya está. Cualquier comentario a través del chat, por favor, y vamos a iniciar nuestra sesión. Vamos a hablar sobre la contemporaneidad con Cristo. Y hablando de la contemporaneidad con Cristo, pues este va a ser un modo de presentar qué son los sacramentos, entender mejor, entender de una manera mucho más clara qué son los sacramentos. Dice Lucas 7, 36, 50. Dice, un fariseo le rogó que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo,
llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien se le perdona, a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. El Señor perdona los pecados y esto es verdaderamente sorprendente. Todos los profetas y todos los predicadores hasta este momento de la historia decían, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Pero Jesús manifiesta que sus pecados han sido perdonados y de hecho que Él perdona los pecados. Es cierto que Él utiliza una forma pasiva. Dice, tus pecados te han sido perdonados, ¿sí? Pero en el fondo, claro que es el Señor el que perdona los pecados. El Señor perdona los pecados. ¿Y cómo le hago hoy? Esto tiene que ver con los sacramentos. ¿Cómo le hago hoy para que el Señor me perdone los pecados? ¿Cómo hago hoy para que el Señor me perdone? ¿Cómo hago hoy que el Señor me perdone mis pecados si no puedo perfumarlo? No soy contemporáneo a Él, ¿se dan cuenta? No soy contemporáneo a Él. ¿Cómo hago para que el Señor me perdone los pecados si no puedo perfumarlo y no puedo besar sus pies? Porque bueno, esta mujer pecadora pública recibe el perdón porque tuvo un gran gesto de amor con Jesús. Pero pues yo no puedo en este momento lavarle los pies a Jesús, perfumar los pies de Jesús. No puedo. ¿Cómo le hago? Y lo que les decía hace un momento, no soy contemporáneo a Él. ¿Entienden el problema? ¿Entienden cómo se plantea este problema? El problema es que Jesús hizo y dijo muchas cosas, pero pareciera que quedaron allá en su época, ¿no? Y Él perdonó los pecados de esta mujer, pero pues nosotros no podemos hacer lo que hace esta mujer. ¿Cómo podemos hacer para que el Señor nos perdone nuestros pecados? Bueno, plantéense el problema, muchos de ustedes ya se saben la solución, pero vean cómo lo vamos planteando. Sigo adelante. Viniendo a su patria, dice Mateo 13, versículos 54-58. Viniendo a su patria, que era Nazaret, en Nazaret, viniendo a su patria les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. ¿Por qué? ¿Por qué se escandalizaban? Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué se escandalizaban a causa de él? Porque lo conocían, lo habían visto de chiquito, conocían a sus primos, conocían a su familia, conocían a sus padres. Y decían, bueno, pero este hombre hace y dice cosas maravillosas, pero pues es un pelafustán igual que nosotros, pero si lo conocimos desde chiquito, y ahí andaba corriendo con los niños y jugando. Sigo adelante. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. ¿Qué podemos comentar a este respecto? Ya lo hemos dicho en alguna otra sesión, pero vamos a repetirlo. Hay muchas personas que dicen, es que si yo hubiera vivido en la época de Jesús, habría sido más fácil creer en él. A ver, ¿de veras creen
que habría sido más fácil creer en Jesús si hubiéramos vivido hace 2000 años? Vean este pasaje. Estos eran vecinos de Jesús. Y como vecinos de Jesús, no creían en él. Porque por más que lo escuchaban decir cosas maravillosas y hacer cosas maravillosas, por más insisto, que le escuchaban decir cosas maravillosas y hacer cosas maravillosas, la verdad, no le creían, porque pues lo conocían, es el hijo del carpintero, es el hijo de María, conocemos a María, su madre. Una señora súper buena onda, pero súper buena onda, se da a querer un montón, pero es una señora tan normal como todos nosotros. Yo no estoy seguro de que hubiera sido más fácil creer en Jesús, habiendo vivido en su época. Ahora, ¿por qué no le creen? ¿Por qué no le creen? Pues ya lo dijimos, porque lo conocen. No le creen porque lo conocen. No le creen porque les parece una persona tan ordinaria y tan normal que pues la realidad no le creen. No, a ver, es que pues, ya lo conocemos, dicen que hace cosas maravillosas y tal. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no hace muchos milagros en Nazaret? ¿Por qué Jesús no puede hacer milagros? ¿Por qué no hace milagros y no puede hacer milagros en Nazaret? Me voy a regresar. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. ¿Saben cuál es el problema? Lo conocían tan bien, lo tenían tan cerca, que no creían en él. No creían en él. Y no hace muchos milagros porque la gente no cree en él. Jesús no es un taumaturgo. ¿Qué quiere decir un taumaturgo? Jesús no es una persona que se la pase haciendo milagros. No es un milagrero. No. Jesús, para anunciar el reino de Dios y para anunciar que Dios quiere reconciliarse con su pueblo, que Dios quiere que el pueblo se reconcilie con él, hace milagros, pero hace milagros como signos. Hace milagros como meros signos de lo que debe ser la vida. Y aquí no puede hacer milagros porque la gente carece de fe. Porque la gente carece de fe. Entonces, a ver, ¿queremos que Dios haga maravillas entre nosotros? Sí, sí queremos. Pues hay que tener fe. Hay que confiar en Jesús. Hay que abrir nuestro corazón a él. Y un tercer fragmento y último del Evangelio, a manera de introducción. Dice Marcos 5, 24, 34, y esto lo tomo de Scott Hahn. Esto lo tomo de Scott Hahn, de un gran libro de Scott Hahn que les voy a recomendar en un minuto más. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Imagínense ustedes el montón de gente así que empujaba a Jesús, ¿no? Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había tocado, a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Y aquí hay una bonita pregunta. ¿Cómo pudo la hemorroísa arrancar, entre comillas, arrancar a Jesús el milagro de su curación? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo hizo la hemorroísa, la mujer que padecía este flujo, para arrancar a Jesús el milagro de su curación? Pues ustedes ya lo pueden contestar con mucha naturalidad. Por su fe, porque confía en que basta con tocar el manto de Jesús para quedar salvada, para quedar sana, ¿sí? ¿Cómo le hizo para sorprender a Jesús y arrancar de él esta fuerza que sana?
¿sí? Con fe, con fe. Fue su fe. Pero tenemos un problema nosotros. ¿Cómo podemos tocar a Jesús hoy día? ¿Cómo podemos besar y lavar sus pies? ¿Sí? ¿Cómo podemos manifestarle que tenemos fe en Él si no podemos tocar el borde de su manto? No podemos hacer eso. ¿Cómo podemos tocar a Jesús hoy día? Y otra vez, la pregunta se plantea de esta manera. ¿Cómo ser contemporáneos con Cristo? O sea, ¿cómo ser contemporáneos con Cristo para tocarlo? ¿Cómo ser contemporáneos con Cristo para que Él nos hable? Porque si no, ya todo queda en el pasado y son puras historias, como las de Nerón, como las de, ¿no? El descubrimiento de América. Acaban siendo puras historias. ¿Cómo ser contemporáneos con Cristo? Y aquí les voy a recomendar mucho un libro de Scott Hahn que se llama Comprometidos con Dios. Y es un libro sobre los sacramentos. Y este libro, Comprometidos con Dios, lleva un subtítulo que es La promesa y la fuerza de los sacramentos. Y dice Scott Hahn en este libro, Comprometidos con Dios, la promesa y la fuerza de los sacramentos, que justamente los sacramentos son la fuerza que emana de Jesús. Quien utiliza el ejemplo de la hemorroísa es Scott Hahn en este libro. Y dice, ¿saben qué es eso que le arrancó la hemorroísa a Jesús? Es gracia. La fuerza que emana de Jesús es gracia. La fuerza que otorgan los sacramentos es gracia. Los sacramentos son la fuerza que emana de Jesús hoy. Los sacramentos son la fuerza que emana de Jesús hoy. Esos son los sacramentos. Es fuerza que emana de Jesús. Fuerza que sale de Jesús. Así que, ¿cómo hacer presente hoy al Señor? ¿Cómo hacemos presente hoy al Señor? Pues justamente hacemos presente al Señor hoy a través de los sacramentos, que será el segundo tema del día de hoy. ¿De acuerdo? Por eso empezamos hablando acerca de esta fuerza que sale de Jesús, esta fuerza que emana de Jesús, y que es una fuerza que sana y una fuerza que transforma. Y nos tenemos que dejar transformar, ese es el tema. Nos tenemos que dejar transformar. Entonces, ¿cómo hacer presente hoy a Jesús? Pues para eso sirven los sacramentos. De eso se tratan los sacramentos. Y vamos entonces a hacer un repaso muy rápido de qué es un sacramento y cómo funcionan los sacramentos. Porque la vía que elige el Señor no depende de nosotros, Él quiso, ¿sí? La vía que Dios elige para ser contemporáneos con Él, para que nosotros seamos contemporáneos con Él, para hacerse accesible, para tocarlo, se llaman sacramentos. Esos son los sacramentos. Es abrir la puerta a la presencia de Jesús, es hacer entrar a Dios en nuestra vida, a Jesús y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De eso se tratan los sacramentos. Sí, es lindo que vayas al templo, es lindo que toques la imagen, que te persines, incluso es lindo que uses agua bendita, todo eso está muy bien. Pero la verdadera potencia salvífica está en los sacramentos. Ese es el tema de los sacramentos. Ahí está la potencia, el poder, la fuerza salvífica del Señor. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir sacramento? A ver, yo no voy a dar una definición muy elaborada, pero les voy a decir lo que dice el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II dice, los sacramentos, esto es, los signos e instrumentos, o sea, define al sacramento como signo e instrumento. Fíjense qué interesante. Define al sacramento como signo e instrumento. ¿Por qué signo? Porque el sacramento representa algo. Cada sacramento significa algo, representa algo. Voy a dar un ejemplo. Cuando se derrama agua en la cabeza para bautizar derramando agua en la cabeza, significa un lavado, significa que algo se lava. Pero no solo lo representa, no solo lo significa, sino además lo hace. Lo realiza verdaderamente. Y por eso decimos que es signo, porque lo representa,
pero es instrumento porque lo realiza. O sea, el bautismo es verdadero lavado. Es lavado de todos los pecados de la vida y perdón sobre todo del pecado original. Un sacramento es signo e instrumento. Cuando yo me voy a confesar, todo lo que hace el Padre es un signo de reconciliación, pero además reconcilia verdaderamente. Verdaderamente el sacramento de la reconciliación reconcilia, ¿de acuerdo? Entonces, sacramento es signo e instrumento, representa algo, es signo, pero lo realiza, es instrumento. El sacramento es instrumento y el sacramento es signo de lo que hace. Y ya les decía, aquí está el ejemplo, ¿no? El ejemplo es el bautismo. Signo, el agua natural limpia, que lava, tiene que ser agua natural limpia. Y en cuanto a instrumento, pues lo que hace es realizar el perdón de los pecados, la reconciliación del hombre con Dios, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son 7. Los sacramentos son 7. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el matrimonio, el sacramento del orden, la penitencia y la unción de los enfermos. 7 sacramentos que Dios nos deja, que el Señor Jesús instituye con una enorme sabiduría, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, ¿cuántos son los sacramentos? Pues ya lo saben ustedes, son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, matrimonio, orden, penitencia, unción de los enfermos, ¿de acuerdo? Ahora, los 3 primeros se llaman sacramentos de iniciación. Por eso los puse de un color distinto, miren ustedes, ahí están, ¿no? Estos 3 primeros conforman un grupo, estos 2 segundos conforman otro grupo y estos 2 terceros conforman otro grupo. ¿Cómo se llama el primer grupo de sacramentos? Se llaman sacramentos de iniciación. Entonces son sacramentos por los que uno se inicia a la vida cristiana. Y entonces, claro, la puerta a la vida cristiana es el bautismo. Y eso está muy bien. La puerta a la vida cristiana es el bautismo. Después, ahora sí que sorpréndanse un poco, sorpréndanse. Después viene la confirmación y después viene la Eucaristía. Este es el orden que la tradición cristiana ha puesto para el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Ahora vamos a comentar un poco esto. En cuanto a los sacramentos de iniciación tenemos un problema y es el problema del orden. El problema del orden, me voy a regresar en estos sacramentos, vean ustedes. Porque si ustedes me dicen más o menos el 99% de los cristianos cómo vive, en qué orden accede a los sacramentos de iniciación, la verdad es que la mayor parte de los cristianos primero es bautizado, después por ahí de los 8 años hace la primera comunión, Eucaristía, y por ahí de los 11, 12 años hace la confirmación, ¿no es cierto? O sea, normalmente el orden es bautismo, Eucaristía, confirmación. Cuando la sana tradición cristiana dice debiera ser bautismo, confirmación, Eucaristía, ¿sí? ¿Cómo resuelve esto la tradición oriental? Fíjense qué interesante. ¿Cómo resuelve esto la tradición oriental? La tradición oriental, o sea, los cristianos orientales, incluidos los católicos orientales, dan estos 3 sacramentos en este orden: bautismo, confirmación, Eucaristía. Los cristianos orientales, incluso los cristianos católicos orientales, insisto, ofrecen los sacramentos en este orden, pero ¿saben cómo lo hacen? Al mismo tiempo. O sea, un bebé es bautizado, inmediatamente después lo confirman, le imponen las manos y le otorgan el Espíritu Santo, y luego al bebito le ponen en la boca una pequeñísima partícula de Eucaristía. Y entonces en ese orden recibe los sacramentos, ¿sí? Bautismo, confirmación, Eucaristía. El resto del mundo, en donde se postergan los sacramentos, normalmente se da primero el bautismo, luego la Eucaristía y luego la confirmación. Y no le hemos encontrado muy buena solución a este tema, ¿sí? Y por eso digo en esta lámina que salvo la tradición oriental, que lo tiene bastante trabajado, pues para el resto de los cristianos es un tema no resuelto, ¿lo ven? Y es un tema no resuelto porque, pues la verdad, no sabemos exactamente cómo hacer para primero recibir el bautismo, luego la confirmación y luego la Eucaristía, cuando tiene sentido esperar la confirmación para que la persona sea un poco más madura, ¿no? Pero bueno,
Vean ustedes, y para quien es catequista, de veras le interesa el tema teológico y todo, pues piénsenlo, es que ojalá pudiéramos hacer una propuesta a los obispos, ¿no? Para explicar entonces cómo debiéramos arreglar las cosas. Bueno, esto sobre los sacramentos de iniciación. Luego, ¿cómo se les llama al grupo de sacramentos que conforman el matrimonio y el orden sacerdotal? Bueno, el orden. No solo se llama orden sacerdotal, en realidad se llama orden, el sacramento del orden. Pues se llaman sacramentos de servicio. Y vean qué bonito. Y esto tendría que ser una gran clave. Esto tendría que ser una gran, diríamos, enseñanza, pues para todos los que están casados. Porque estamos casados para servir, no para servirnos, ¿sí? No para servirnos a nosotros mismos. Estamos casados para servir, son sacramentos de servicio. Un diácono, un presbítero o sacerdote, ¿no? Presbítero o sacerdote. A los sacerdotes en realidad se les llaman presbíteros. Lo que recibe un sacerdote cuando es ordenado, cuando le imponen las manos, es el presbiterado, ¿sí? Presbiterado. Entonces, un diácono, un presbítero, un obispo, no se ordenan para ellos mismos. Es una vocación de servicio y el matrimonio es una vocación de servicio. Son sacramentos de servicio. Y les insisto, es muy importante entender cómo estos sacramentos están orientados al servicio, están orientados al amor, a la entrega. En el caso del matrimonio, a la apertura a la vida, ¿sí? A veces Dios no concede hijos en el matrimonio, pero el matrimonio se orienta a la fecundidad. Por eso el matrimonio se orienta a la familia, ¿sí? En principio, un matrimonio se planifica al haber familia. Y entonces, al haber hijos, sean hijos adoptados, sean hijos naturales, digamos, hijos del propio matrimonio. Hay una vocación de servicio. La esposa debe servir al marido, el marido debe servir a la esposa. Marido y mujer sirven a los hijos y los hijos también están llamados a servir. Vamos a decir algunos elementos curiosos sobre el matrimonio. Me quiero detener un poquito en el matrimonio y el orden. ¿Quiénes son los ministros o el ministro del matrimonio? Miren, en algunas películas llega un hombre amenazando a una mujer con una pistola y le dice al sacerdote, cásenos ya. Y entonces dice el cura no, pero pues, no, ¿cómo que no? Pues, también a usted lo mato, cásenos ya, ¿no? Y pareciera que lo importante es que el sacerdote diga unas palabras. No, el ministro del matrimonio no es el sacerdote, no es el presbítero. El ministro el ministro del matrimonio no es el ordenado. Los ministros del matrimonio son los contrayentes. O sea, si el contrayente y la contrayente no están de acuerdo y no actúan con plena libertad, pues entonces no hay matrimonio, porque no hay ministro, nadie está administrando nada. Para que haya matrimonio es necesario que quienes se casan actúen con libertad y actúen con conciencia y voluntariamente, pues que decidan casarse. Vean qué bonito es el matrimonio. Si no hay verdadera libertad, es que a mí me amenazaron con matarme si no me casaba pues con mi novia, ¿no? Bueno, no hay matrimonio, es que no hay matrimonio. Y eso de que no hay matrimonio, eso nos lleva a un temita que no voy a poder abundar ahora, quizás lo podríamos tratar en una sesión futura, que es la nulidad matrimonial. O sea, la nulidad matrimonial no es, quiero que pongan atención a esto, la nulidad matrimonial en términos canónicos, en términos de derecho canónico, la nulidad matrimonial no es anular el matrimonio. No, no es eso. El matrimonio nunca se anula, es el evangelio de hoy. El evangelio de hoy, dice Jesús, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Oye, pero Moisés nos permitió dar un libelo de repudio a la mujer. Bueno, eso fue por la dureza de su corazón, pero no era así en un principio, ¿sí? Dios creó al varón y la mujer para que se conviertan en una sola carne, en un solo ser. Entonces, no hay anulación del matrimonio, eso no existe. Pero sí existe nulidad, o sea, un matrimonio que nunca existió. Otra vez volvamos a ese ejemplo.
¿Qué pasa cuando un adolescente, pues dejándose llevar por las hormonas que bullen dentro de él, pues embaraza a su novia, ¿no? Y entonces el papá le dice, bueno, pues o te casas con mi hija o te mato. Y él dice, oye, pues la verdad es que ni nos llevamos bien ni nada, pues nomás fue un arranque de locura y no, pues te mato, ¿no? Bueno, no me mate, nos casamos. ¿Te estás casando libre y voluntariamente? No, entonces no hay matrimonio. Y eso se llama nulidad. Es un vicio de origen en el matrimonio, es un vicio de origen. Claro, puede ser que a una persona la casen y después lo que hace es ser fiel a su matrimonio. Sí, me obligaron a casarme, pero ¿sabes qué? Me pareció que era mi llamado en la vida y me pareció que, entonces eso ya le da forma, digamos, al matrimonio. Pero es cierto que si hay violencia en el origen del matrimonio, se puede, eh, 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 se puede señalar, pues, que es probable que no haya matrimonio, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos matrimonios son hoy día nulos? ¿Cuánta gente se casa y llega al altar y dice, sí, yo prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, pero en su corazón está diciendo, mientras me caigas bien, ¿eh? Porque a la primera o la segunda que me hagas, yo me largo, ¿eh? Yo me largo. Pero entonces no se está casando. Diga lo que diga en el altar, no hay matrimonio, ¿se dan cuenta? Entonces, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan, yo opino que la mayor parte de los matrimonios hoy día son nulos, porque la gente se casa inmaduramente, porque la gente se casa sin saber lo que está prometiendo, porque la gente se casa y le dice a su esposa, un varón le dice a su esposa, sí me caso contigo, pero en el momento que te embaraces yo me largo, ¿eh? Yo no quiero tener hijos, nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos. Bueno, quien excluye los hijos de su matrimonio, convierte en nulo su matrimonio, porque el matrimonio está orientado a la fecundidad y cuando tú dices sí, mientras no tengamos hijos, el día que tú te embaraces, yo me largo. O al revés, la esposa. Oye, nada más que te quede claro que yo no voy a tener hijos, ¿eh? Oye, no, pero no, yo no voy a tener hijos. Eso hace nulo un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios son hoy en día nulos? Pues yo creo que la mayoría. Y saben ustedes que una vez el Papa Francisco, en una entrevista que dio en un avión, dijo eso. Dijo, yo creo que la mayor parte de los matrimonios hoy día son nulos. Después así la gente empezó a brincar y dijo, ¿cómo? ¿Pero qué quiere decir el Papa? ¿Qué? Y entonces, ya que salió la versión oficial, la corrigieron y pusieron. El Santo Padre afirmó que muchos matrimonios hoy día son nulos. Pero yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco. Creo que la mayor parte de los matrimonios hoy día son nulos. ¿Y saben por qué son nulos? Porque la gente actúa con enorme inmadurez, enorme inconsciencia. Y por eso la mayor parte de los matrimonios hoy día en el mundo, no estoy hablando solo de México, pero en el mundo acaban en divorcio. Pero esos divorcios son en realidad matrimonios que nunca existieron. Son matrimonios nulos. Bueno, ahí hay un tema como para echarnos una sesión completa, ¿no les parece? Bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Cualquier duda, pregunta, por favor, pónganla para que tengamos tema de conversación al ratito, ¿eh? Por favor, hay que platicar de estos temas. Bien, y voy a platicar un poco sobre el orden sacerdotal. El orden sacerdotal es uno de los sacramentos que imprime carácter. Es decir, ya no se puede dejar de ser. Un sacerdote es sacerdote para siempre, hasta que se muere y después de la muerte, por cierto. Imprime carácter, verdaderamente crea carácter en la persona. ¿Cuáles son los grados? Ya los había mencionado, pero voy a insistir en ello. ¿Cuáles son los grados del orden sacerdotal? Bueno, pues el diaconado, el presbiterado y el episcopado. O sea, diácono, sacerdote, a los curas, a los sacerdotes, como los conocemos, se les llama presbíteros, y el obispo, que es la plenitud del sacerdote, la plenitud del sacerdocio. Pero bueno, estábamos diciendo, se es sacerdote para siempre. Los diáconos, los presbíteros, los obispos, ya se van a morir diáconos, se van a morir presbíteros, se van a morir obispos. ¿Por qué? Porque el orden sacerdotal imprime carácter. Y alguno de ustedes que quizás preguntaría, oye, ¿y la dispensa? Porque pues mira, yo tengo un amigo que dice que fue sacerdote, se ordenó sacerdote, y un día sintió que de veras no tenía vocación, y entonces pidió dispensa y se la dieron. Bueno, sí, se puede dar dispensa para evitar que esta persona peque, se le da dispensa para que viva como laico, pero sigue siendo sacerdote. Claro, no lo debe ejercer, salvo un caso de necesidad. O sea, ¿qué pasa si un sacerdote con dispensa va en una carretera y un grave accidente, hay moribundos?
él puede llegar y sin dar mayores explicaciones decir, soy sacerdote, quiere confesarse, y pues alguien gravemente herido puede decir, sí, padre, me quiero confesar, y él tendría oportunidad de confesar en ese momento, solo en caso de emergencia, ¿de acuerdo? Pero es que sigue siendo sacerdote, y en caso de emergencia, todo sacerdote puede administrar sacramentos, ¿de acuerdo? Incluido un sacerdote con dispensa, imagínense ustedes. Interesante, ¿no? Bueno, y vamos a hablar a continuación, ya para ir redondeando este temita, que es simplemente una introducción muy general a los sacramentos, el sacramento de la penitencia y el sacramento de unción de los enfermos, que son sacramentos de curación. Se llaman sacramentos de curación, ¿de acuerdo? Se llaman sacramentos de curación. A ver, la verdad, yo sobre estos sacramentos de curación, lo que les quiero decir sobre la penitencia o la confesión o el sacramento de la reconciliación es una cosa muy simple. Recurran regularmente a la penitencia. O sea, por favor, confiésense frecuentemente. En realidad, estamos desperdiciando un don infinito e inmenso de Dios. Infinito e inmenso. Y debiéramos de confesarnos regularmente. Y a lo que yo los invito es a tenerle un gran amor al sacramento de la penitencia, al sacramento de la confesión, y acostumbrarnos a confesarnos con mucha frecuencia. Bueno, hasta ahí lo dejo, simplemente eso es. Pero es que me interesa mucho más hablar con ustedes sobre la unción de los enfermos. ¿Y saben por qué me interesa hablar mucho más sobre la unción de los enfermos? Porque es un sacramento muy malentendido. Es un sacramento casi despreciado. ¿Por qué? Porque la gente piensa que es un sacramento de moribundos. Oye, ¿y si llamamos al Padre para que le dé la unción de los enfermos? ¡Ay! Pero si no se está muriendo. No se está muriendo. A ver, pregunta. ¿La unción de los enfermos es un sacramento de moribundos? No. Es que la respuesta es no. Y por eso tenemos nuestra cabeza totalmente equivocada. Porque no es un sacramento de moribundos. La unción de los enfermos no dice ahí la unción de los moribundos. Es la unción de los enfermos porque es la oración de la iglesia por los enfermos. Es la oración de la iglesia por los enfermos. Entonces, cuando alguien esté enfermo, tiene derecho a pedir la unción de los enfermos, particularmente los enfermos crónicos. Claro, si me da una gripita, no voy a ir a que me den la unción de los enfermos, parece un poco abusivo. Pero ¿qué pasa si me van a operar? Me van a operar de una hernia. Bueno es que vaya con mi párroco, vaya a la parroquia y le diga, padre, ¿me puede dar la unción de los enfermos? Porque me van a operar, ¿sí? La pueden recibir los enfermos crónicos. Hombre, un enfermo crónico puede vivir 20 años con una enfermedad crónica, 30 años con una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Y sin embargo, puede recibir con frecuencia la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque es una persona crónicamente enferma. O quien tiene en riesgo la vida, es decir, una persona a la que van a operar, una persona, lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, es un sacramento de enfermos, insisto. Hace muchos años fui a visitar a una persona, hace muchos años fui a visitar a una persona a terapia intensiva, bueno, en realidad era terapia intermedia, y cuando llego fuera me encuentro con algunas personas que yo conocía, les digo, oigan, ya le trajeron un sacerdote. Y, no, se puede espantar. Si ve un sacerdote va a pensar que se está muriendo. Y yo, bueno, gracias, no hice ninguna pregunta. Entro a ver a esta persona y le digo, oye, ¿quisieras que trajéramos a un sacerdote para que te pudieras confesar? Pues, sí, claro, sí, con mucho entusiasmo lo recibió, ¿no? Y después recibió mucho consuelo gracias a la visita del sacerdote con quien pudo confesarse, recibir la unción de los enfermos, ¿sí? Entonces, es un sacramento de enfermos y lo que tenemos que saber es, no le tengamos miedo a este sacramento. No es un sacramento de moribundos. Hay que convertirlo en un sacramento ordinario, no extraordinario y preocupante. Y termino esta sección con con un comentario muy rápido. Cuando mi esposa estuvo muy grave y estaba en el hospital en una condición muy seria, de repente salgo yo de la habitación del hospital y me encuentro a nuestro párroco. Le digo, padre, ya, Carlos, ¿cómo estás? Le digo, padre, aquí está mi esposa y está muy grave. Me dice, la vengo a visitar al ratito. Fue a ver otros enfermos, regresó y fue a ver a mi esposa. Y le dijo,
¿cómo quieres recibirla? Así se lo preguntó, ¿eh? Fue lindo. Le dijo, ¿cómo quieres recibir la unción de los enfermos? ¿Como unción de los enfermos pidiendo a Dios tu recuperación? ¿O como extrema unción pidiéndole a Dios que te acompañe en tu último tránsito? Entonces mi esposa le dijo, no, padre, como unción de los enfermos, le pido a Dios que yo me recupere. Le dijo, vamos a darte la unción de los enfermos. Esa distinción es falsa. El sacramento es el mismo, pero es muy pastoral. Decirle a alguien, ¿cómo quieres recibir la unción de los enfermos? ¿Como unción de los enfermos o como extrema unción? ¿Sí? Y bueno, y es una linda manera de decir, ¿sabe qué, padre? Ya estoy muy cansado, yo creo que ya voy a entregar mi alma a Dios. Ya, el sacramento es el mismo, no se preocupen, se hace exactamente lo mismo. Pero es una cosa muy hermosa, ¿no? Bueno, muy bien. Y todavía para abundar un poquito más, ¿cuáles son los sacramentos no reiterables? Los sacramentos no reiterables, es decir, se reciben una vez en la vida y ya no se vuelven a recibir. Bueno, el bautismo, la confirmación, el matrimonio y el orden. Quien ha sido bautizado ya no se vuelve a bautizar. Quien ha sido confirmado ya no se vuelve a confirmar. Quien ha contraído matrimonio, ojo, mientras no muera su esposo o esposa, no se puede volver a casar. ¿Es lícito contraer matrimonio nuevamente una vez que fallece el esposo o la esposa? Sí, sí es lícito. Entonces, pero no es un sacramento reiterable, ¿sí? No es un sacramento que puedas recibir cada semana, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refiero. Y el sacramento del orden. Son sacramentos no reiterables. En cambio, ¿cuáles son los sacramentos ordinariamente reiterables? La Eucaristía, podemos comulgar diario, ¿no? Con sana distancia y todo lo demás, pero se puede comulgar diario. La penitencia, o sea, ojalá nos confesemos cada 15 días, cada 3 semanas. Y la unción de los enfermos, que también se puede recibir frecuentemente. No hay ningún problema. Mientras hay un motivo de fondo, no hay ningún problema en recibirlo frecuentemente. Bueno, vamos a ir redondeando nuestra exposición hablando de persona y sacramentos, ¿de acuerdo? Persona y sacramentos. ¿Qué quiero decir en esta parte? Miren, abran sus ojos y den gracias a Dios, admirando la sabiduría de Dios en sus sacramentos. Tenemos que admirar la sabiduría de Dios en sus sacramentos, porque los sacramentos tienen una estructura y una correspondencia antropológica profunda y admirable. ¿Qué quiere decir antropológica? De la persona humana, de los seres humanos. Los sacramentos tienen una estructura y una correspondencia con el ser humano profunda y admirable. Es decir, los sacramentos se relacionan estrechamente con toda nuestra vida, en cada momento de ella. Hay un sacramento para cada instante de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos debe llenar de gozo, de recibir los sacramentos del Señor. Tenemos sacramentos para cada instante de nuestra vida. Por ejemplo, nacemos a la fe por medio del bautismo. Así nacemos a la fe, así nos hacemos hijos de Dios. Nacemos a la fe por medio del bautismo. Nos fortalecemos por medio de la confirmación. Por medio de la confirmación recibimos el don del Espíritu Santo, y en particular esa fortaleza para vivir y confesar la fe. Nos fortalecemos por medio de la confirmación. Nos alimentamos durante toda nuestra vida a través de la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es verdaderamente el viático que nos acompaña toda nuestra vida. Es el pan milagroso que el ángel dio a Elías para que pudiera continuar su camino, siendo perseguido a muerte por sus enemigos. Y le da un pan milagroso que le va a dar fuerza para caminar durante días y noches. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía es nuestra fuerza. Servimos al proyecto de Dios conformando un santo matrimonio y colaboramos con su obra creadora, si nos concede el don, mediante la maternidad y la paternidad. Ser padre y madre es colaborar en la obra creadora de Dios, es colaborar en la obra creadora de Dios. Y también servimos al pueblo de Dios por medio de las sagradas órdenes, mediante el sacramento del orden. Y entonces debemos amar profundamente a cada uno de nuestros diáconos, a cada uno de nuestros presbíteros, a cada uno de nuestros sacerdotes, a cada uno de nuestros obispos. Debemos amarlos profundamente porque tienen una vocación de servicio profunda,
y entregan su vida en nuestro favor. Entregan su vida en nuestro favor. Nos reconciliamos con Dios por medio del sacramento de la penitencia o de la confesión. A ver, si yo me subiera a una montaña y le gritara a Dios, oye, perdóname, estoy bien arrepentido, perdón. ¿Cuántas horas tendría que gritar perdóname para que Él me perdonara? Pues quién sabe, ¿no? Yo bajaría de la montaña y diría, ¿y quién sabe si me perdonó? Pero en el sacramento de la confesión tengo absoluta certeza de que Dios me ha perdonado. Absoluta certeza. Para eso existe el sacramento, para que la fuerza transformadora de Dios llegue a mí y me perdone, porque sí me perdona. ¿Se dan cuenta? Y recibimos las oraciones de la iglesia cuando estamos enfermos y también somos acompañados en nuestro último tránsito por la unción de los enfermos. O sea, recibimos en la unción de los enfermos la compañía cuando estamos enfermos y también el consuelo y las oraciones de toda la iglesia en favor nuestro cuando estamos en nuestro último tránsito antes de morir. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Por eso les digo, no hay que satanizar la unción de los enfermos. Qué modo tan feo de tratar un gran don de Dios, un don que Dios nos ha dado. Bueno, me paso unos minutos de los 45, simplemente para decir plenitud de medios, la iglesia. Y miren, este tema de los sacramentos tiene mucho que ver con el título de un libro. Es un libro que se llama ¿Por qué soy católico? ¿Por qué permanecer en la iglesia? ¿Por qué soy católico? ¿Por qué permanezco en la iglesia? Creo que se llama el libro. Pero más allá de este libro, que es un libro de hace muchos años, la pregunta es ¿por qué soy católico? ¿Por qué permanecer en la iglesia? Bueno, para empezar, porque es la única iglesia fundada por Jesucristo. Es la única iglesia cristiana que tiene 2000 años de antigüedad. Hay otras que tienen 1700 años, como la iglesia copta, ¿no? Los arrianos pues tienen 1900 años. Pero verdaderamente 2000 años, es decir, fundada por Jesucristo, la iglesia católica. Pero eso todavía no es tan importante. Lo más importante es que, ¿por qué vale la pena ser católico y permanecer en la iglesia? Porque es la única iglesia que ha mantenido los 7 sacramentos intactos a lo largo de los siglos. Eso es lo más importante. Ha mantenido los 7 sacramentos intactos a lo largo de los siglos. Y aquí les confieso les comparto o les confieso una anécdota personal. Hace muchos años pues, empecé a leer la Biblia y me metí ávidamente a leer la Biblia. Y me dice una persona, nada más no te vayas a ser protestante, ¿no? ¿Y saben qué fue lo que pensé? Dije, no, porque no podría dejar la Eucaristía. ¿Cómo darle la espalda a la Eucaristía? ¿Sí? Si en la Iglesia Católica puedo tener la Sagrada Biblia y la Eucaristía, o sea, ¿cómo le voy a dar la espalda a la Eucaristía? ¿Por qué ser católico? ¿Por qué permanecer en la iglesia? Pues porque es la única iglesia que ha mantenido los 7 sacramentos intactos a lo largo de los siglos. Eso es muy importante. La iglesia posee la plenitud de medios de salvación que Dios ofrece a los hombres. ¿Nuestros hermanos evangélicos se pueden salvar? Sí. ¿Nuestros hermanos evangélicos, protestantes, se pueden salvar? Sí. Pero la plenitud de medios de salvación está en la iglesia. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el matrimonio, el orden, la penitencia, la unción de los enfermos, está en la iglesia. ¿Para qué quiero otra cosa? Por eso vale la pena estar en la iglesia, formar parte de la iglesia. Hay mucha gente que se porta mal, hay mucha gente que peca, que, bueno, pues es que creían, ¿no? Pues esto es un hospital de batalla, no es el cielo. Lo dice el Papa Francisco, ¿no? Y aunque mucha gente sea imperfecta, los sacramentos se administran, los sacramentos tienen eficacia ex opere operato. Esto es pura teología, ¿eh? Ustedes son aficionados a la teología, y yo también. Entonces, vamos a entender, ¿qué quiere decir ex opere operato? Quiere decir que la eficacia del sacramento va más allá de las disposiciones personales de quien los administra. O sea, ¿qué pasa? Me voy a poner en un caso horrible y extremo, ¿eh? ¿Qué pasa si quien bautizó a mi hijo dejó el sacerdocio un mes después, porque además ya andaba saliendo con una señora y ya saben, una historia de estas truculentas, ¿no? ¿Es válido el sacramento de mi hijo? Sí, porque aunque este señor haya estado en pecado, aunque un sacerdote celebre misa en pecado, la misa es eficaz, porque quien opera el sacramento es Dios, no la persona.
ex opere operato, ¿sí? Más allá de quien lo opera. Los sacramentos tienen eficacia más allá de las disposiciones personales de quien los administra, ¿sí? Un día, ahí les voy a contar una historia un poco triste. Roma está viviendo, la ciudad de Roma está viviendo una gran crisis de fe, a veces también entre los sacerdotes, hay que decirlo. Entonces un día estaba en Roma y me quería confesar y me acerco y le digo, padre, ¿habla español? Y me dice, sí, hablo español. Le digo, padre, me confiesa, pero eres un peregrino. Le digo, sí, soy un peregrino. Pues las peregrinaciones perdonan los pecados, ya no te tienes que confesar. Le dije, padre, me quedaría más tranquilo si me perdonara los pecados. Tú sí te quieres confesar, ¿verdad? Le dije, sí, me quiero confesar. Bueno, te confieso. Y me confesó, pero me confesó como de malas, ¿no? Me confesó como que no quería. Ex opere operato, me basta con que me confiese, ¿sí? Y mis pecados me son perdonados, más allá de que el sacerdote no haya tenido ganas o tuviera cualquier dificultad para confesar, ¿no? Un par de minutos más. Los sacramentos son parte esencial de la voluntad salvífica de Dios para toda la humanidad. O sea, los sacramentos no es igual vivir sin sacramentos que con sacramentos. Vivir con sacramentos es la potencia que representa tocar a Jesús, recibir la fuerza que Jesús tiene para la humanidad. ¿De acuerdo? La fuerza que Jesús tiene para la humanidad. Yo lo que les quiero decir, y voy terminando, me faltan 2 láminas. Accedan frecuentemente a los sacramentos, por favor, por favor. Coman con frecuencia, pero no se coman unos fritos, no se coman unas enchiladas, no, a ver, cómanse eso. Pero después consuman la Santa Eucaristía. No mueran de inanición espiritual, ¿sí? Confiésense con frecuencia, 15 días, 3 semanas, un mes. Ahora, saquen cita con su párroco, sana distancia, pero confiésense. Acceso frecuente a los sacramentos. Pedir y aprovechar las gracias que el Señor concede por medio de los sacramentos. No se engañen. Los sacramentos son una vía especialísima para la gracia. Si la oración confiere gracia, los actos buenos confieren gracia, los sacramentos particularmente confieren gracia. Particularmente. Y no se trata de ir y comulgar y seguir igual, ¿no? Y no se trata de ir y confesarme y seguir igual. Hay que reformar la vida. Cambiemos de vida. Pero nosotros no vamos a poder cambiar de vida. Dios nos va a cambiar. Dios nos va a cambiar. Y pidámosle mucho a Dios. Y cuando vamos a comulgar, repítanse, ¿no? Señor, no porque te merezco, sino porque te necesito. No, merecerte no. ¿Cuándo? ¿Cuándo te voy a merecer? Pero porque te necesito. Porque necesito reformar mi vida. Última lámina. Los sacramentos solo adquieren su plenitud en la iglesia. Los sacramentos son la vida de la asamblea, eso quiere decir iglesia, la asamblea, la eclesía. Los sacramentos solo adquieren su plenitud en la iglesia, la asamblea de todos los creyentes. Y la misma iglesia, dice Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, dice, la misma iglesia es sacramento universal de salvación. Miren qué bonito. Así como hay 7 sacramentos, ¿saben cuál es el sacramento mayor? La iglesia. La iglesia es sacramento universal de salvación. O sea, la iglesia es signo e instrumento. ¿Se acuerdan? Cerramos como empezamos. La iglesia es signo e instrumento de salvación. Pasar afuera de una iglesia te invita a pensar en Dios y en un Dios que te ama. Pero la iglesia no solo es signo del amor de Dios, es instrumento del amor de Dios. Y por eso yo termino diciéndoles, somos católicos y permanecemos en la iglesia porque si no, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde iríamos si no vivimos nutriéndonos del río de agua viva que corre en la iglesia? Solo Él tiene palabras de vida eterna que se acompañan de la eficacia de los sacramentos. Y esa es la experiencia de los santos, esa es la experiencia de tantos de nosotros que somos miserables pecadores y sin embargo recibimos esa vida maravillosa que solo existe en la iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla y pues bueno, vamos a ver sus comentarios, vamos a ver el chat y vamos a leer sus preguntas. Les agradezco muchísimo. Y cualquier pregunta, pues venga de una vez, vamos a aprovechar los minutos que tenemos disponibles. Denme un segundito, Mejor voy a dejar esto para ver la hora. Muy bien. Dice, muy bien, muy buenas tardes. Igualmente, saludos a todos, qué gusto. Y aquí nos vemos los 3 próximos viernes. Pasen la voz, inviten a sus amigos, nos dará mucho gusto verlos a todos.
Gracias, gracias Claudia, gracias a todos. Gaby también, Edna igualmente. Dice Lourdes Villanueva, cuando la mitra o el organismo eclesiástico otorga la nulidad de un matrimonio, cuando la mitra o el organismo eclesiástico otorga la nulidad de un matrimonio y permite nuevamente el matrimonio religioso. Vamos a ver. La mitra no otorga la nulidad, no, la reconoce. O sea, la nulidad tiene que haber existido, ¿de acuerdo? La nulidad tiene que haber existido. Por ejemplo, el suegro amenazó de muerte a los jovencitos de que o se casaban o los mataba, ¿no? O el suegro y el papá. Entonces, pues bueno, lo que sucede es que lo que tiene que ver la mitra, o sea, el organismo autorizado por el obispo, que normalmente se llama la rota. En realidad, quien juzga los casos de nulidad se llama la rota. Entonces, la rota lo que tiene que hacer es entrevistar a las personas, conseguir declaraciones, ver evidencia y determinar si hay causas de nulidad. Lourdes y todos. Las causas de nulidad son varias y no quiero ahorita decirlas rápidamente porque la verdad vamos a ir corriendo y me voy a acabar además los minutos que tenemos disponibles. Pero vamos a tomar nota de que podemos dedicar al menos una parte de alguna otra sesión futura a hablar de causas de nulidad, ¿de acuerdo? Hablar de causas de nulidad. Entonces, cuando la mitra o el organismo religioso otorga la nulidad de un matrimonio y permite nuevamente el matrimonio religioso, cuando hay causa de nulidad. Y una de las causas de nulidad es la violencia, es la coerción, es decir, que una persona haya contraído matrimonio obligada, ¿de acuerdo? Entonces, es muy probable que se declare que hubo nulidad, o sea, no la otorga, la reconoce porque existió nulidad, ¿ok? Muy bien. Gracias por la pregunta, Lourdes, y lo vamos a profundizar más adelante. Cuando comentaste la nulidad, recordé que los signos tienen una naturaleza sensible de la gracia de Dios y el instrumento eficaz que tiene que ver con la administración del sacramento del matrimonio. ¿Qué opinas de ello? Así es. A ver, un matrimonio no solamente, digamos, tiene signo y es instrumento, sino además tiene materia y forma. Ya no quise en este momento meterme en el tema de materia y forma, porque pues ya, a ver, en otro momento podríamos hablar de eso ya más profundamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la materia del bautismo es el agua. Si no hay agua, no puede haber bautismo. Tiene que haber agua limpia, agua clara. No puedes utilizar suero, no puedes utilizar un refresco de limón, no puedes bautizar con eso. La materia propia del bautismo es agua. Entonces basta con sacar agua de la llave o una botellita de agua. El agua sirve para bautizar. Eso es materia. Y forma es, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma del bautismo, ¿sí? La fórmula del bautismo. Entonces, sí, Enrique, bien dicho y además concuerda mucho pues, con la tradición cristiana. Quedó inconclusa mi pregunta anterior. ¿Cómo puede ser permitido por la religión católica? A ver, Lourdes, puede ser permitido por la religión católica la nulidad porque en realidad no hubo matrimonio, ¿te das cuenta? No es el divorcio a la católica, es lo que quiero que entiendas y todos que entiendan. No hay divorcio a la católica, ¿sí? Lo que hay es vicios desde el origen. Por ejemplo, resulta que a los 2 años de casados, y haya hijos o no, no importa, pero a los 2 años de casados, pues la esposa se da cuenta de que el marido pues tiene su casa chiquita, ¿no? Y se entera de que la tuvo desde antes de casarse y cuando se casaron seguía con esta mujer y 2 años después sigue conviviendo con esta mujer y finge viajes y todo y se va a ver a la otra mujer. Bueno, cuando uno dice al momento del matrimonio, yo prometo serte fiel, pero no te estoy prometiendo ser fiel, no hay matrimonio. Si yo digo, yo me voy a parar en el altar y voy a decir lo que me pidan, pero yo no voy a ser fiel, no hay matrimonio. Porque el matrimonio consiste en prometer ser fiel. Ojo, si después, pues por debilidad y por torpeza, el marido, la mujer, cae en brazos de otro hombre, otra mujer, pues ellos sabrán si perdonarse, pero eso no hace nulo el matrimonio. Lo que hace nulo el matrimonio es que no haya promesa de fidelidad y que de hecho nunca haya habido voluntad de fidelidad. ¿Se dan cuenta? Es un tema complejo. Entonces, lo único que quiero decir, Lourdes y todos, es que efectivamente
la nulidad no es un divorcio a la católica, sino es reconocer que hay un vicio tan profundo en el momento del matrimonio que en realidad no hubo matrimonio. Por eso se llama nulidad. Es un tema complejo, vamos a seguirlo estudiando y tomamos nota de ello. ¿Por qué sacan a los divorciados del sacramento de la confesión y de la Eucaristía? No, en realidad, Silvia, a ver, vamos por partes. Vamos, no, bueno, a ver, sí, más bien sí, pero vamos por partes. Corrijo, sí y no. A ver, ya, entro en la respuesta. Ser divorciado no es un pecado. Ser divorciado no es un pecado. El pecado, que propiamente es adulterio, consiste en tener, déjenme decirlo claramente, intimidad sexual con otra persona. Y normalmente cuando un divorciado se vuelve a casar, pues tiene intimidad sexual con la nueva pareja. Y por tanto, hay adulterio. Pero el divorcio en sí mismo no es un pecado, porque es la separación de un matrimonio. Si realmente hubo matrimonio, siguen siendo marido y mujer. Normalmente los divorciados se separan y además, si lo estudiáramos lo suficientemente, nos daríamos cuenta de que no hubo matrimonio en muchos casos, ¿sí? Pero las personas ya ni se molestan en pedir su nulidad. En todo caso, ¿por qué un divorciado vuelto a casar, corrijo Silvia, por qué un divorciado vuelto a casar no puede confesarse y no puede comulgar? Por una razón muy sencilla. Porque si realmente sigue casado, aunque separado de su verdadera esposa o esposo, ya está cohabitando, conviviendo con otra persona y teniendo intimidad, pues es un adúltero y vive en una condición objetiva de adulterio que no conoce marcha atrás. Es decir, no parece no haber voluntad de dejar de vivir en esa situación de adulterio, ¿sí? Entonces, ¿para qué se va a confesar si no tiene voluntad de si no tiene voluntad de reformar su vida y evitar vivir en adulterio, ¿sí? Y mucho menos puede comulgar porque es una persona que está en pecado. Entonces, lo único que debemos decir es que un divorciado vuelto a casar, ¿sí? Vuelto a casar, es una persona que vive en situación objetiva de pecado. Ahora, por eso toda la discusión hoy día en la iglesia, oye, ¿cuántos divorciados vueltos a casar en realidad podrían regularizar su situación si promovieran la nulidad rectamente, ¿no? Por eso tenemos que hablar de estos temas, porque podemos ayudar a muchas personas a que entiendan que probablemente no tienen que vivir toda la vida con la carga de conciencia de decir soy un mal cristiano, porque mi matrimonio fracasó y ahora me junté con otra persona y somos muy felices y ya tenemos hijos y nos amamos, pero la iglesia no me acepta. A ver, pero cuidado, es que, ¿y tu nulidad lo has pensado? Pero es que es en lo que no piensa la gente, ¿no? Bueno, por eso no pueden acercarse a la confesión en la Eucaristía. ¿Sabes cómo sí podrían, Silvia, y todos? ¿Saben cómo sí podría un matrimonio de divorciados vueltos a casar acceder a la confesión y a la comunión? Les voy a decir, viviendo como San José y la Virgen. Es decir, evitando absolutamente la intimidad sexual. Si evitan el adulterio, pues pueden vivir como hermanos en Jesucristo creciendo a sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, digo, imagínense ustedes la fuerza heroica que se requiere para eso, ¿no? Pero se le puede pedir a Dios y decir, Señor, pues la verdad es que ya tengo hijos con esta mujer, ya tengo hijos con este hombre, pero no queremos ser unos cristianos que vivan en pecado. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a renunciar a nuestra intimidad, vamos a vivir como hermanos en Jesucristo, amándonos y cuidándonos, y entonces nos confesamos y entonces comulgamos. O sea, técnicamente es posible. Bueno, todo un tema, ¿verdad? En momentos como este de la pandemia, ¿cómo se puede dar la unción? ¿La puede dar un familiar con una oración solamente? A ver, vamos a ver. Siempre es hermoso y es legítimo que oremos por nuestros enfermos, ¿sí? Y si tienen aceite bendito en su casa, usen el aceite con sus enfermos y con los sanos, ¿eh? No hay ningún problema. O sea, digo, podemos usar el aceite bendito como el agua bendita, pues para pedir a Dios su bendición, para eso está muy bien. Pero si en un momento de pandemia como este se requieren ustedes la unción de los enfermos, hablen con los sacerdotes. Ellos están capacitados para hacerlo, ¿sí? Entonces, ahora, si tienen un enfermo de COVID, literalmente, si tienen un enfermo de COVID, hay capellanes COVID que llegan con respiradores profesionales y llegan cubiertos de pies a cabeza pues sobre todo para confesar, ¿sí? Y en su caso, dar la unción de los enfermos. Entonces, sí es posible. Yo les quiero contar que a una persona cercana a nosotros le acaban de dar la unción de los enfermos, ¿sí? Fuimos a la parroquia
y el sacerdote le dio la unción de los enfermos. Entonces nos preguntó que cómo habíamos estado de salud, que si hemos estado guardados y todo, y todos contestamos que sí y tal, y a esta personita enferma le dio la unción de los enfermos. Entonces es perfectamente posible, hagan una cita en su parroquia y pónganse de acuerdo con el sacerdote. Buena observación. Dice Carlos, hace tiempo leí en documentos sobre el juicio al cura Hidalgo que se le aplicó la degradación sacerdotal, pero no daba más detalles sobre cómo sucedía esto, las implicaciones. ¿Nos podría dar un comentario al respecto? A ver, en aquel entonces, por faltas muy graves, se preveía esta degradación sacerdotal, es decir, la reducción al estado laical, es decir, ya es lo mismo, ¿no? Ya no es considerada la persona sacerdote, ya no es considerado sacerdote. ¿Cómo se hacía? Pues se le revestía como sacerdote y después se le quitaban las ropas diciéndole que no había sido digno del sacerdocio. Tenemos que decirlo, siempre el derecho canónico ha dicho que un sacerdote no debe involucrarse en política. Desde los tiempos más remotos se ha dicho que los sacerdotes no deben involucrarse en política. Cuando Miguel Hidalgo se involucra en política y cuando Morelos se involucra en política, pues lo que sucede es que violan el derecho canónico y se exponen a una sanción canónica. Entonces, habría que estudiar esto desde la perspectiva histórica y habría que ver también de qué manera ellos, con pleno conocimiento y pleno consentimiento, pues le dieron la espalda a la iglesia, hay que decirlo. Digo, a ver, lo que hicieron fue muy bueno y heroico y tal, ¿no? Pero en cuanto a sacerdotes, pues la verdad es que un sacerdote no dirige un movimiento revolucionario, ¿no? Ahora, pues a nosotros nos causa mucho orgullo y todo, y sin embargo, sí hay que decir que en términos de derecho canónico, ahí hubo responsabilidades gravísimas, porque un sacerdote no debe hacer eso propiamente, ¿no? Lo excluye el derecho canónico. Eric Vidrio, ¿qué pasa con aquellos sacerdotes que debido a ciertas acciones son excomulgados? Siguen teniendo el sacramento del orden, pero ya no pueden hacer uso de esta gracia. Mira, hay acciones que producen excomunión. La excomunión lo único que quiere decir es que se rompe el vínculo con la iglesia. O sea, hay actos tan graves, que ya no te puedes considerar ni siquiera cristiano, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el derecho canónico contempla que todo el que participa, facilita un aborto o realiza un aborto, queda excomulgado. Entonces, ¿por qué? Porque atentar contra la vida de un bebito en el seno de su madre, eso no es cristiano, ¿sí? Eso no es cristiano. Es que ese es el tema, ¿no? Entonces, un sacerdote excomulgado puede, sin embargo, ojo, en una situación gravísima, ejercer el sacramento, sí, perfectamente, aunque esté excomulgado. Ex opere operato, ¿se acuerdan? Ex opere operato. Entonces, un sacerdote excomulgado por actos gravísimos, cuando hay un moribundo, lo puede confesar y lo puede. Sí lo puede, porque sigue siendo sacerdote. Es un sacerdote excomulgado, ¿sí? Ese es el tema. Pero la excomunión quiere decir otra cosa, no quiere decir que pierde el orden sacerdotal, sino que pierde la comunión con la iglesia, ¿sí? Cometió un acto tan grave que perdió la comunión con la iglesia. Dice, hace unos años, dice Moni, tuve una complicación en una operación y mi hermanito me llevó un sacerdote. El Espíritu Santo se manifestó de una manera maravillosa. Creo que el sacramento de la penitencia es un gran regalo de Dios y no visualizamos lo que nos otorga, pero además de darnos paz, salvarnos y demostrarnos su amor, nos aleja de los demonios, que aunque no los vemos, están allí incitándonos a pecar. Bueno, pues dos comentarios muy bonitos de Mónica sobre los sacramentos. Uno hablando de la unción de los enfermos y de verdad, no quise decirlo, ¿no? Pero cuántas cosas maravillosas pasan cuando las personas reciben la unción de los enfermos con fe, con amor, porque tocan a Jesús, porque tocas a Jesús. Es la fuerza de Jesús, ¿no? Y lo mismo el sacramento de la penitencia. Muchas personas viven angustiadas, deprimidas. Miren, 1, 2, 3 buenas confesiones y ese contacto con Jesús sana y ese contacto con Jesús alivia y ese contacto con Jesús nos reconcilia verdaderamente. Gracias por compartirlo, Moni. Enrique López dice, ¿nos podrías decir un poco sobre la potestad a los hombres de la aplicación de los sacramentos? ¿Tiene que ver con la plenitud de medios? Dice, mi pregunta de la eficacia tiene que ver con ex opere operato. Conecto los sacramentos con lo que dijiste en la Biblia, no se equivoca en lo relativo a nuestra salvación. Sí, muy bien pensado, Enrique. Me gustó mucho tu último comentario, ¿no? De que la Biblia no se equivoca en lo relativo a nuestra salvación. Y claro,
lo que Dios quiere en nuestra salvación y por tanto lo que Dios deja lo que Dios deja en los sacramentos es la plenitud de medios para nuestra salvación. La potestad de los hombres en la aplicación de los sacramentos tiene que ver con la plenitud de medios. Ay, Enrique, como siempre a veces me quedo un poco corto y no sé si estoy entendiendo del todo bien tu pregunta, pero a ver, lo que tenemos que decir es, por ejemplo, miren, un sacerdote cuando confiesa, juzga. Y juzga porque tiene que juzgar si la persona realmente tiene arrepentimiento. Les voy a dar un ejemplo. Hay una boda. Ya saben que hay gentes que se paran en la iglesia, pues cada que hay bodas y bautizos, nada más. Entonces resulta que se acerca un hombre a confesarse con un sacerdote y le dice, padre, me quiero confesar. ¿Hace cuánto que no te confiesas? No, pues como 5 años, padre. Órale. Bueno, está bien. No, el padre no dice órale, ¿eh? Yo dije órale. Entonces le dice, bueno, está bien. ¿Y por qué te estás confesando? Déjame ser curioso. Y le dice, porque voy a ser padrino de bautizo la próxima semana y me pidieron confesarme. Oye, pero ¿tú piensas ir a misa cada 8 días? No, padre, no soy un fanático religioso. Ah, muy bien. ¿Y cuándo te piensas volver a confesar? No, pues igual dentro de 10 años cuando me vuelvan a pedir ser padrino de bautismo. Bueno, en ese momento el sacerdote le puede decir, mira, no vale la pena que te confieses, porque no te voy a dar la absolución, ¿sí? Porque no tienes las disposiciones debidas. Una persona que se confiesa tiene que ser una persona que quiera cambiar de vida. Si solo te vas a confesar por compromiso, no hay sacramento. Un poco como la historia de los habitantes de Nazaret, ¿no? Que no le creían a Jesús. Pues si tú no crees que Jesús te va a perdonar y no quieres cambiar de vida, ¿para qué te confiesas? Entonces, así lo relaciono un poco, Enrique. Perdóname, creo que me quedo corto en mi comentario. De acuerdo al Extra Ecclesiam Nulla Salus, muy bien. ¿Cómo se puede salvar un cristiano que no recibe los sacramentos? A ver, Extra Ecclesiam Nulla Salus quiere decir fuera de la iglesia no hay salvación. Y es una afirmación que en la iglesia católica se ha sostenido desde tiempo inmemorial. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Pero vamos por partes. Un musulmán que es fiel al Islam y trata de vivir su Islam hasta donde le da su conciencia y se muere, ¿no se va a salvar? Sí, pero se va a salvar como miembro de la iglesia. Se va a salvar por los méritos de Jesucristo. El único salvador que hay en el universo es Jesucristo. Un budista que se salva por los méritos de Jesucristo, misteriosamente. Y por tanto, diríamos que durante su vida, ese musulmán y ese budista fueron parte de la iglesia y al final de su vida se salvaron por los méritos de Jesucristo. O sea, la iglesia no es nada más el cura y yo y nuestros cuates. Eso no es la iglesia. La iglesia va más allá de los límites visibles de la iglesia. Pero nadie se va a salvar si no es por los méritos de Jesucristo, que están en plenitud dentro de la iglesia católica. Pero ¿qué pasa con un protestante que no ha tenido buenos ejemplos de católicos, que finalmente encuentra su amor por Jesucristo en su iglesia evangélica? ¿Se va a perder? No, se salva, pero como miembro, misteriosamente como miembro de la iglesia católica, de la única iglesia que hay, ¿sí? Eso quiere decir que fuera de la iglesia no hay salvación. Todo el que se salva como miembro de la iglesia católica, aunque no la haya conocido en toda su vida. Qué maravilla, ¿no? Digo, dicho muy rápido, ya sé que estoy diciéndolo muy rápido. ¿Por qué se les dice curas o padre a los sacerdotes? Muy bonita pregunta, Edna, gracias. Curas porque administran algo que se llama cura de almas. Es decir, un sacerdote que se dedica a atender personas, a dar dirección espiritual, a confesar, lo que hace es curar las almas. Y ese oficio se llamaba antiguamente cura de almas, por eso se les llamaba curas, ¿sí? ¿Qué pasa a un sacerdote que se dedica a dar clases en un seminario? No es un cura, ¿sí? No se dedica a la cura de almas. En realidad es maestro, ¿sí? Es un sacerdote maestro, es un presbítero maestro. Entonces, de repente, a un sacerdote le dijo a alguien, mira, tú cura. Le dijo, no me dedico a la cura de almas. El otro ni entendió, ¿eh? Pero le dijo, no me digas cura, no me dedico a la cura de almas. Dime presbítero, dime sacerdote, como quieras. Y se le dice padre, pues justamente en términos de paternidad espiritual, ¿no? Ellos nos paren para la vida eterna, ¿no? A través de los sacramentos, ellos nos rescatan. Por eso se les dice padres también, ¿no? Entonces, curas, padres. ¿Saben qué quiere decir presbítero? Quiere decir anciano. O sea, los ancianos, ¿no? Los presbíteros son los ancianos
que presiden a la comunidad. Entonces, aunque sea muy jovencito, ya es presbítero, ya es uno de los ancianos. Muy bonita pregunta, Edna, gracias. Gracias, Aurorita. Saludos para ti. Gaby Rosales, igualmente, muchos saludos. Eric, ¿cuál es su opinión acerca de los ministros de la comunión que cada vez toman más participación como payo al sacerdote? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy instituido como ministro de la comunión, entonces aquí estás pisándome los tercios, ¿eh, compañero? No. No puedo estar más de acuerdo en lo que tú dices. Sí, soy ministro instituido, sí soy ministro instituido, pero que solamente quiere decir que tengo permiso por parte del sacerdote facultado por el obispo para que en caso de necesidad, yo pueda repartir la comunión. Cuando en una iglesia se hacen roles para repartir la comunión y los ministros de la comunión consideran su derecho repartir la comunión, habría que darles el catecismo desde cero, ¿sí? Y enseñarles a persinarse. Porque ser ministro de la comunión es un oficio extraordinario, extraordinario. Y en cuanto a oficio extraordinario, solo debe echarse mano de él cuando hay verdadera necesidad. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que los ministros de la comunión debemos ser personas con perfecta conciencia de que si pasa un año y nunca repartimos la comunión, nunca repartimos la Sagrada Comunión, es porque no hubo necesidad. Y no debemos de pensar que cada domingo yo debo tener mi misa asignada para yo repartir la comunión porque es mi derecho. O sea, estaríamos muy equivocados. Gracias, Eric. Estoy muy de acuerdo y hay muchos abusos al respecto. El ejemplo que usaste, el juzgar, es la potestad a la que me refería. Pues bueno, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y hemos terminado con sus preguntas, pero ya saben que en @teolo para todos en Facebook, pues pueden hacernos preguntas. Nos hacen muy pocas preguntas. Entonces, la verdad es que sí los animo a que nos hagan más preguntas. Luego les tengo una pequeña noticia. Vamos a crear un sitio de YouTube también donde vamos a subir los videos. Entonces, a veces en Facebook es difícil ver los videos un poco en orden y tal, aunque las pláticas no llevan demasiado orden, estamos hablando de temas un poco sueltos, pero que juntos nos van armando el rompecabezas, ¿no? Pero bueno, vamos a subir sistemáticamente nuestras charlas también a YouTube un poco más adelante. Y pues nada, ha sido un verdadero placer que cada uno de ustedes nos haya acompañado el día de hoy. Yo le pido a Dios que los bendiga abundantemente, que ustedes y cada uno de los suyos estén muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Cuídense mucho y primero Dios, nos vemos en 8 días, 6 de la tarde. Aquí los esperamos. Gracias y hasta pronto. Termino la sesión. Chao.